Bienvenidos a su podcast Vivencias en su episodio número 20. Yo soy Aramiel Barenga. Yo soy Betty Figueredo. Estabas distraída. Y volvimos para hablar de los dichos y frases de los paraguayos, esta vez en su parte número 14. Exacto. Todos sí. los dichos y frases de los paraguayos en la parte escrita la encuentran en las redes sociales, que dentro de un rato le vamos a repetir como en todos los capítulos. Así mismo. ¿Te parece? Bueno, comenzamos. El primero, Xi-o. Xi-o Sí. es el quejumbroso. Ajá. El que siempre se está quejando y llamativamente habla como chillando. Ah. ¿Cuántas veces encontré gente que habla? Sí. Vení un poquito, no, Sí. yo no quiero luego. Como llorando, eso", ¿no? así como llorando, Sí, ¿verdad? sí. Entonces le dan un tonito de llanto, Sí. de chillonería. Entonces ese es el Xi-o. Se Ah. queja de todo, se queja por todo. Para completar, habla así. Sí. Y bueno, es su esencia. Sí. Son así, Es ¿verdad? muy característico. Es su naturaleza. Sí. Así mismo. Genial. El siguiente, Yuru Aqua. Y Yuru Aqua Sí. es el ofrecido, Mm. famoso ofrecido, ¿verdad? El pedigüeño. Ah. Inclusive muchas veces se ofrece Mm. ahí donde no fue convocado a ver si puede sacar alguna ventaja de alguna situación, ¿verdad? Mm. Ese es el Yuru Aqua. Yuru Aqua sería el... Yuru es boca, Sí. aqua es puntiaguda, ¿no? O sea, Ah. una boca, así como los mosquitos, es Sí. el Yuru Aqua, ¿verdad? Ah. O sea, tienen una puita en la boca como para poder horadar y meterse y pedir cosas. Ajá. Bueno, eso es el Yuru Aqua, Pedigüeño. el pedigüeño. Perfecto. Sí, El siguiente, Hay que Caraguatatupe. ese es un clásico para mí. Sí. Hay que Caraguatatupe Sí. es cuando uno muchas veces, sin pensar, sin analizar mucho, en nuestro afán de querer ayudar, Sí. nos metemos con todo y sin analizar mucho en algún problema En caliente nos grosso, metemos en... grosso, ¿sí? Mm. En algún problemón, ¿verdad? Mm. Del cual no podemos salir sin consecuencias. O sea, querés salir del caraguatatú, vas a tener consecuencias. Sí. Vamos a explicar. El caraguatá es una planta espinosa, ¿verdad? Sí. El caraguatatú es un plantío de caraguatá. Vos te metés con la adrenalina allí y para cuando la adrenalina bajó, ¿cómo salís de ahí? Sí. No vas a salir Sin sin un buen rasguños. raspón. Claro. Sí. Entonces, un poco es eso, esa comparación, ¿verdad? Te Sí. metiste en un problemón, Sí. no vas a salir sin No vas a consecuencias. salir ileso. No, de alguna cosa te va a salpicar en ese intento de que pretender salir de eso en lo que te metiste sin analizar mucho, ¿verdad? Ujú. Eso es, hay que caraguatatú. Perfecto. Otra que se usa muchísimo, el famoso Tairasú. Ay, el tairasú. Sí. Muchas veces abunda en nuestro entorno el tairasú, Sí. ¿verdad? Son cuestiones Ah. o personas que nos provocan situaciones bastante molestas a mí. Mm. Tairasú es dolor de muelas, Mm. ¿verdad? Bueno, claro, el tairasú va al odontólogo, le hace una obturación o una extracción, opala tairasú, se Sí. acabó. Sí. Pero en la vida práctica es bastante difícil deshacerse de esa persona que te provoca esa situación incómoda, ¿verdad? Ujú. Desagradable. Eso es tairasú. Sí, porque creo que no hay peor cosa que te duela un El diente o dolor una muela. así mismo. Y hasta es. que no te la saques realmente no Sí, solucionas tu problema. así mismo. Interesante. Bueno, y la última por esta tanda, que es también un dolor, el famoso acarasú. Es similar al tairasú, Sí. solamente que el acarasú es algo crónico. Ah, Es más difícil de ponerle punto final a situaciones que te resultan inclusive agotadoras para mí por su condición, ¿verdad? Ujú. Entonces son problemas más pesados, problemas más complicados, son de más largo plazo, entonces es bastante molesto, ¿verdad? El acarasú que te da ciertas situaciones, ¿verdad? Puedes tener un hijo que te da acarasú, no zafás más hasta que así no mismo. madure. Exacto. Mm. Y se aplica en varias situaciones de la vida, ¿verdad? Con los hijos, los amigos, El el trabajo, trabajo, generalmente. en fin, distintas situaciones. Situaciones familiares. Exacto. Cosas Creo que difíciles nadie de- nos libramos
del acanazú que a Sí. veces nos provocan ciertas situaciones, ciertas cosas, ¿verdad? Ciertas personas. Así mismo. Ujú. Y las situaciones también creadas, ¿verdad? Sí. Bueno, ese es el acanazú. Muy, muy, muy concreto y muy entendible. Sí, sí. Y bueno, todo esto encuentran en las redes sociales y en el canal de YouTube, la parte escrita, como siempre decimos. Ujú. Vamos a repetir los diferentes canales que son. Vos estás en Facebook como @Betty Figueredo, en Instagram como @BettyFioficial, en TikTok como @BettyFigueredo01. Ujú. Yo estoy en Instagram, TikTok y Facebook como @AramiAlfic. Estás en el canal de YouTube como @Betty Figueredo y tenés la página web, como Así siempre mismo. decimos que dejamos acá arriba escrito, www.bettyfigueredo.com, donde también encuentran cositas que vamos subiendo. Y ahora sí, vamos a retomar a mí vamos a ir dándole continuidad, solamente que en estos días Sí, verdaderamente no estaba, sí, no estaba en condiciones sí, y hemos hecho un paréntesis bastante larguito ahora, sí. ¿sí? Pero yo creo que valió la pena porque necesitabas Sí. recuperarte, Y ¿no? dentro de todo, un paréntesis bastante rápido, ¿verdad? Sí, Me he recuperado. sí, gracias a Dios. No fue tan dramática la enfermedad y la Sí, sintomatología. sí. Se presentaron todas, pero no tan prolongadamente, Recordemos que ¿verdad? estuviste con chikungunya, así que bueno, estamos Exacto. retomando de a Sí, sí. poquito la labor, de a poquito estamos volviendo. No Sí. tuvimos podcast la semana pasada, pero bueno, acá volvemos con Tuti con más fuerza, como se dice, Así ¿no? mismo. Así que bueno, agradecer entonces también todos los mensajes, Así mismo. las Los buenos bendiciones. deseos. Exacto. Las bendiciones, Sí, la buena onda, sí, la buena vibra, como sí, yo digo, de muchísima gente sí, que expresó sus sentimientos para con nosotras, sí, ¿verdad? Porque hacemos una exactamente. dupla. Sí, Y bueno, y gracias a Dios aquí estamos de nuevo, gracias a Dios realmente. así mismo. Gracias a toda la gente que se comunica con nosotros a través del WhatsApp también de la productora, que nos envía mensajes al 0984-718-889. Cualquier cosita, mensajes de WhatsApp y le contestamos en cuanto podamos, porque muchas veces estamos en estudio o realizando trámites, pero en cuanto podamos siempre estamos contestando. Es así, comenzamos a hacer otra vez música a mí Sí, y vamos a ir otra vez incorporando toda la parte de cocina, cositas muy sencillas, ¿verdad? Ujú. Como es nuestra cocina paraguaya. Así Es mismo. muy sencilla, es muy sabrosa y Ujú. sobre todo es muy nutritiva. Totalmente. Entonces vamos a ir poniéndonos otra vez al día de a poquito. Totalmente. Y estamos con múltiples proyectos como siempre. Así mismo. Así que bueno, muchísimas gracias por el apoyo de siempre entonces. Bueno, nos despedimos por este episodio de Vivencias y nos vemos a la próxima. Yo soy Arami Alvarenga. Yo soy Betty Nos vemos Figueredo. a la próxima. Si Dios quiere, así será.